Cada 15 días el gobierno nacional establece una nueva estructura de precios de estos derivados al consumidor de gasolinas 91 y 95 y de diésel, basados en un código o unos códigos de los precios de estos derivados de una publicación que le llaman Platts, que se usa en la región y en Estados Unidos. Y esta estructura de precios está integrada por 11 componentes. Me puse a estudiar esto porque desde hace ya algún tiempo no me había puesto a estudiar el tema de esto y ya lo pude hacer ayer, antes de ayer. Yo fui viceministro de Comercio, así que algo de eso supe en su momento. Y esta estructura de precios, para que tengan sus oyentes una idea, está integrada de 11 componentes. Primero, el precio FOB, que es el precio de llegada del derivado al puerto panameño. A ese precio FOB se le suma o se le resta, normalmente se le resta un ajuste por calidad. Ahí hay algún indicador de calidad de ese precio. ¿Qué sucede? Que el petróleo puede contaminarse, puede reducir su calidad en el transporte y hay un ajuste por calidad de esos derivados en el transporte. Hay el pago del flete marítimo, lo que se le paga al barco. Hay un pago de un seguro marítimo. Hay un pago, hay unas pérdidas totales que pueden haber durante el periodo del transporte por evaporación y otros fenómenos. Hay una carta de crédito, que es el financiamiento de este producto. Hay la operación de la terminal, lo que cobra el puerto por descargar este producto. Hay un margen del corretaje, que es el corredor de seguros que cobra su margen. Y luego viene ya ese precio, que es el precio ya final, puesto aquí el precio CIF. Y entonces a ese precio se le añade el transporte terrestre, que son el precio que cobra el transportista por llevar esos derivados de los puertos que están en el Atlántico o del puerto que está en el Atlántico hacia las estaciones de gasolina. Hay un margen que cobra la estación de gasolina y finalmente hay un impuesto que cobra el gobierno. Es lo que todo el mundo quiere saber. Entonces, hay, como te dije, pues 11 componentes que se le van añadiendo a este precio de importación y al final el precio al consumidor es la diferencia entre el precio FOB, que es el precio puesto en el puerto, menos cada uno de estos 11 componentes, o más, si quieres decir, perdóname, cada uno de estos 11 componentes. El Estado cobra de impuestos, dos impuestos, 60 centavos por galón para el caso del diésel, perdón, para el caso de la gasolina 91 y 95, repito, 60 centavos por galón y 25 centavos por galón para el caso del diésel. Este impuesto en el año 2021 subió a 220 millones de dólares, el impuesto a los derivados del petróleo. O sea que el Estado recibió 220 millones de balboas de impuestos de los derivados del petróleo durante el año 2021. 18 millones por mes. De esos 220, ¿cómo se utilizan hasta el momento? Y ahí es importante que las personas de la prensa sepan. Por política pública, por decisión del Estado de hace muchos años, el tanque de gas de 25 libras, que es el tanque que utilizan 750,000, ojo, 750,000 personas todos los meses. Ese tanquecito de 25 libras, sale el subsidio de ese tanque, sale del impuesto del combustible. Y ese subsidio en el año 2021 fue de 122 millones de dólares. O sea, que desde los 220 millones de dólares del impuesto, 122 es el subsidio del tanque de gas. O sea, que quedan neto 100 millones de dólares que ahora te voy a explicar de qué se está haciendo. Para que tú tengas una idea, si nosotros o si el mercado le cobrara a los consumidores ese tanque de gas
que le cuesta ahora mismo 4.37 por medio, porque son 4.37 en la ciudad de Panamá, pueden ser 4.40 en Chitré, puede ser 4.50 en David, producto de la suma del transporte. Si el Estado le cobrara al consumidor ese tanque de gas sin subsidio, ese tanque pasaría de 4.37 que cuesta en Panamá a 12.87 que le costaría al consumidor en Panamá. O sea, que ese es un subsidio importantísimo para los consumidores y además, como te dije anteriormente, beneficia a 750,000 hogares de los estratos populares y de los estratos medios bajos del país. En consecuencia, si de los 220 millones de dólares anuales, que es el impuesto del combustible, le reducimos lo que es el subsidio del gas, que son 122 millones, quedarían 100 millones de dólares para utilizarlo en otro tipo de apoyo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no subsidiamos a todos los panameños? Y ahora te voy a decir que sí hay un subsidio a todos los panameños. Bueno, hay un subsidio no a todos los panameños, sino hay un subsidio o un alivio temporal a todo lo que es el sistema de transporte de pasajeros y de carga en la República de Panamá, que es el sistema que impacta a la mayor cantidad de gente. No nos olvidemos que en Panamá la mayor cantidad de personas no utilizan carro. Más del 60% de la gente en Panamá se mueve en transporte público o en metro. Y una buena cantidad de personas utilizan estos sistemas públicos y además una buena cantidad de personas compran sus productos o compran sus productos de consumo en los mercados, en Merca Panamá, etcétera. O sea, que el subsidio al transporte en estos momentos es a la mayoría de la población, no a la población de la clase media alta o de la clase alta que está pidiendo que también se le subsidie el costo del combustible. ¿Y cuál es el subsidio que existe para el transporte colectivo? A partir del 3 de junio, el gobierno nacional establece un tope de 3.95 dólares por galón por 3 meses para las gasolinas y el diésel. ¿Qué dice el gobierno nacional? Ok, además del subsidio al tanque de gas, de lo que me queda del impuesto del combustible, yo voy a asignarle 100 millones de dólares para que pongamos un tope de 3.95 balboas por galón para todo lo que es el costo del combustible, ya sea diésel o gasolina. 3.95 máximo le va a costar a los transportistas de pasajeros, ya sea de taxis, ya sea de buses, a los vehículos comerciales, ojo, a los vehículos de carga, a los pescadores artesanales y a los vehículos agrícolas a motor. Les voy a cobrar máximo 3.95. Ese fue el primer, digamos, la primera generación de subsidios. Y luego vino una segunda, el 30 de junio, el gobierno nacional llega a un nuevo acuerdo de un alivio especial económico a las siguientes categorías de transporte de carga agrícola. Le está dando a los pick-ups 250 dólares por mes para subsidiar el costo del combustible, del transporte de la carga, de los comestibles, de las tierras altas, de diferentes partes del país. 250 balboas por mes a los pick-ups. 665 balboas por mes a equipos livianos. 817 balboas por mes a los equipos llamados C2 y C3. 1.072 balboas por mes a los equipos pesados y 1.526 balboas por mes a los equipos articulados hasta de 20 toneladas. ¿De dónde sale ese dinero? De los otros 100 millones de dólares que tiene el Estado disponible del impuesto del combustible y de otras transferencias que se han hecho. Pero hasta el momento se ha focalizado todo el apoyo de subsidios, todo el apoyo de alivios temporales por 3 meses a todo lo que es el transporte masivo de pasajeros y de carga, que al final de cuentas tiene un impacto en el precio final al consumidor, tanto del gas como del transporte colectivo,
como de la comida, o sea que al final de cuentas todos, ya sea la clase media, clase alta, se benefician por este subsidio porque la comida le va a costar menos cuando va al supermercado o cuando va a los mercados, y a la clase popular sobre todo y a la clase media le ayuda en el tema del gas y le ayuda en el tema de la compra de la comida cuando va a hacer su comida. Eso es lo que hay hasta el momento. Yo quisiera decirte que hay mucha gente que critica mucho el tema de los subsidios y yo lo entiendo. Los subsidios normalmente son políticas temporales como esto. Deben tener fecha de terminación. La mayor parte de los 2.200 millones de dólares que el Estado entrega en subsidios, en diferentes tipos de subsidios al año, que benefician a más de 4 millones de personas. Muchos de ellos vienen desde hace muchos años. Pero también digo que los subsidios, si bien deben ser temporales, los subsidios son fundamentales que se tenga en cuenta el timing para su aplicación y el timing para reducirlos o el timing para quitarlos. Y el país en estos momentos, como producto de dos fenómenos que son importados, ambos. Primero, la pandemia, que ya llevamos, 28 meses de los 36 meses de este gobierno, que ha producido una caída de la actividad económica, un aumento del desempleo formal, una disminución de los ingresos del Estado y una disminución de los ingresos de la gente. Y la guerra en Ucrania, que en adición a lo que te acabo de decir, aumentó el costo del combustible y aumentó el costo de la vida. 6 factores que estamos administrando a la vez. Obviamente, en estos momentos hay todo un proceso de reactivación de la economía que ya nos está llevando a un crecimiento económico del 6-7% este año, ya una disminución del desempleo del 9 al 10%, pero todavía hay una cantidad de gente que no tiene trabajo, que está sin ingresos producto de la pandemia y producto de este proceso. Por lo tanto, tú tienes que mantener hasta donde la manta te aguante y te arrope este subsidio para mitigar temporalmente los efectos de esta guerra y de esta pandemia. Cuando ya tengamos una mejor condición de vida, cuando ya tengamos un país creciendo en mejores condiciones, cuando ya tengamos menores tasas de desempleo como las que tuvimos hace 15 años atrás, entonces estaremos en las condiciones para poder pensar en la reducción o eliminación de algunos de estos subsidios temporales, porque la gente ya tendrá un empleo y un ingreso con la cual podrá poder hacerle frente a sus compromisos, cosa que no tiene desafortunadamente en estos momentos. Y ese es el mensaje final que quisiera dejar.